Que Dios te bendiga. Qué bueno que te sigues preparando para tu lección de esta ocasión. El tema número 10 que tenemos es Jesús quiere transformarte y usarte. Y vamos a estar estudiando Lucas capítulo 6, los versículos 12 al 19. El propósito de esta lección es mostrar cómo Jesús elige y transforma a los pecadores para ser usados por Él con poder. Importante propósito. Veamos el texto bíblico, Lucas 6, 12 al 19. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y como era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Vamos a estudiar acá. Lo primero que nos encontramos en el versículo 12 es que Jesús pasó la noche orando. Y esto es frecuente en Jesús. Vemos que cada vez que Jesús debía tomar una decisión importante en su vida aquí en la tierra, dedicaba mucho tiempo a la oración. Era frecuente en el pasarse la noche orando. Y esto es un principio para nosotros. Cada decisión de importancia trascendental, cada decisión clave en nuestra vida, debemos orar. Orar profundamente. Pero no orar solo para que Dios bendiga mi decisión, sino para que Dios dirija mi decisión, para que Dios nos guíe, nos enseñe qué es lo que debemos hacer. Entonces en el versículo 13 vemos que Jesús llama a sus discípulos, porque Jesús tenía muchos discípulos, tenía cientos de discípulos, pero dentro de esos muchos eligió a 12 de ellos, a los cuales llamó apóstoles. Apóstoles significan mensajeros o enviados, para que estuvieran con él, también para prepararlos y que continuaran su ministerio. Hoy Dios sigue eligiendo personas que estén dispuestas a ser usadas por él. Y también a ti puede elegirte y usar si le buscas de todo corazón y dejas que te dirija. Esto debemos transmitírselo a los miembros del grupo, que sepan que Dios sigue eligiendo personas que quiere usar, a los que están dispuestos, a los que dejan que Él los transforme y buscan su dirección. Ahora, en los versículos 14 al 16 se nos da la lista de quiénes eran esos hombres que Jesús eligió. Y vamos a ver algunos de ellos y nos daremos cuenta que eran hombres simples, eran pecadores. Y más que eso, en gran medida eran lo peor de su sociedad. Vamos a ver. Por ejemplo, a Simón, que también Jesús le llamó Pedro, vemos que era un pescador, él tenía un negocio de pesca. Era un hombre sanguíneo, o sea, de temperamento sanguíneo, muy violento y que inclusive le cortó la oreja a un hombre, así mismo, literalmente. La intención realmente era cortarle la cabeza, pero solo le llegó a quitar la oreja. Así de violento era Pedro, y a este hombre Jesús lo eligió. Vemos también a una pareja de hermanos, Jacobo y Juan, que también la Biblia les llama hijos del trueno. Ellos eran pescadores también, tenían un negocio de pesca, y eran unos tipos agresivos y violentos, al punto de que en una ocasión querían que bajara fuego del cielo y matara a toda la gente de un pueblo, porque no dejaron pasar a Jesús. Así de violentos eran esos tipos. Tenemos a Mateo también, el mismo llamado Leví. Él era un traidor a su patria. Mateo era un cobrador de impuestos para el imperio romano.
Y esta profesión o esta práctica era visto como una lacra de la sociedad. Literalmente, un publicano, como se le llama también, era lo peor que podía existir. Una persona traidora a su propio pueblo y que trabaja para los invasores romanos. A este también lo eligió Jesús. Vemos también a Tomás, era un hombre lleno de duda e incredulidad. Vemos que incluso dudaba de Cristo Jesús, si había resucitado o no. Un hombre totalmente lleno de duda. Tenemos otro personaje que es Simón, también llamado Celote. Y como nota importante, un celote o los celotes eran un partido político sumamente violento de conflictos bélicos y militares. Ellos se oponían al Imperio Romano, que era quien gobernaba Israel en ese tiempo. Ellos recurrieron a la violencia y el asesinato en su odio por los romanos. Y su violencia fanática llegó al punto de que provocó una guerra contra Roma. O sea, Simón era un celote, era uno de estos grupos, un miembro de este grupo violento. Y Jesús también lo eligió. También nos encontramos a Judas Iscariote, que era un ladrón, según dice la Biblia, y llegó a ser el traidor, a quien entregó a Jesús. O sea, estos eran los que acompañaban a Jesús, entre otros más. No podía haber peor. O sea, literalmente, eran unos tipos que en la sociedad no eran para nada buenos. Eran personas problemáticas, personas pecadores, conflictivos. Y estos eran los que acompañaban a Jesús. Ahora, yo me hago una pregunta. ¿Por qué Jesús eligió hombres tan malos? No que estuvo orando toda la noche, nos dice el texto bíblico. O sea, Jesús se pasa la noche orando y producto de orar, elige a estos individuos, como que no cuadra esto. Y es que aquí hay una enseñanza muy importante. Jesús toma a las personas más sucias, pecadoras y de peor estatus social y los transforma, los limpia, los salva y los usa para que prediquen su nombre. Eso es lo que quería Jesús. Jesús no quería tomar a lo mejor de la sociedad para usarlo. Jesús tomó a lo peor de la sociedad para transformarlos, limpiarlos y demostrarle al mundo que eso es lo que él hace. Transforma al ser humano que sinceramente se arrepiente y cree en él. Entonces Jesús se pasó la noche entera orando y hizo la mejor elección, la elección que iba de acuerdo a su propósito. Todos ellos fueron transformados por Cristo y le sirvieron grandemente. Eso mismo quiere Jesús hacer contigo si te arrepientes, pones tu fe en Él y le permites que te use. Debemos enfatizarle mucho esto a los miembros del grupo, a los participantes, que así como Cristo los transformó a ellos, también a nosotros en este tiempo nos quiere transformar. Y todo el que se arrepienta y pone su fe en Él y permite que Jesús le use, Dios lo va a usar, así como también lo hizo con ellos. Vemos luego en el versículo 17 que Jesús va al lugar llano, en compañía de este equipo, y ellos comienzan a experimentar directamente el poder sobrenatural de Jesús. La gente venía de otros países, de diferentes ciudades, para ser sanados de sus enfermedades y escuchar a Jesucristo. Y en el versículo 18 vemos que las personas buscaban tocar a Jesús, pues tenían fe que Él podía sanarlos. Y así era. Sanaba toda enfermedad y aún lo sigue haciendo. Muy importante que hagamos este énfasis también. Así como Jesús sanaba toda enfermedad, hoy también sigue sanando toda dolencia y enfermedad, liberando a los endemoniados y transformando al ser humano. Veamos resumidas algunas verdades espirituales de este estudio. Jesús transforma la vida de las personas, no importa lo pecadores y malos que sean. Para esto lo que hay que hacer es arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Jesús. Jesús nos usa a medida que nos disponemos a obedecerle. Estos hombres no eran nada bueno, eran lo peor que había, pero sí tuvieron algo, fueron humildes.
decidieron, dejaron que Jesús los use, que Jesús los transformara primero. A pesar de sus errores, se entregaron a Cristo. Y debemos enseñarle esto a los participantes. Y también que Jesús hace milagros, sanidades y liberación el día de hoy. Todo esto debemos creerlo, aplicarlo y orar para que las personas que estén contigo puedan recibir a Cristo y que entiendan que Jesús los quiere usar y también sanar. Así que Dios te bendiga. Hasta aquí este estudio.